12, 14 al 15. Creo que ya lo tenemos todos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. De su palabra. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora el 15. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Poderoso Dios, puede sentarse, amada iglesia. Alabanza al Cordero de Dios. Vamos a estar leyendo, vamos a estar predicando en el tema: necesitamos santificarnos. Y es lo que cuesta ahora en estos tiempos, amada iglesia. La palabra nos dice allí, dice en el 14, seguir la paz con todos y la santidad. Y esos son dos requisitos que los hacen muy a veces difícil para cumplirlo a la palabra de Dios. Estamos viendo en estos tiempos, amada iglesia, que a veces no tenemos paz. Y cuando no hay paz en nuestras vidas, a veces no podemos santificarnos. Porque lo que cuesta es santificarnos. Ahora más que nunca en estos tiempos, amada iglesia, el pueblo del Señor no quiere santificarse. Queremos todo de esta tierra. Y la palabra de Dios nos dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán en añadidura. Vemos que las cosas terrenales no nos dejan santificarnos. Amén. A veces no queremos santificarnos porque a veces vivimos en el pecado y el pecado a veces no permite a veces que nosotros lo acerquemos a la presencia de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Es difícil cuando nosotros estamos viviendo en el pecado. No le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que moldee nuestras vidas. No podemos santificarnos nosotros si no lo sometemos a Dios. No podemos santificarnos nosotros si no le damos la oportunidad al Espíritu Santo. A veces queremos ser duros nosotros. A veces no queremos, tenemos un corazón duro porque no queremos santificarnos. Queremos vivir en el pecado. Dice la palabra del Señor que tenemos que santificarnos. Dice la palabra que sin paz y sin santidad, dice, nadie le verá. Tenemos que santificarnos, amada iglesia. Los tiempos ahora que estamos en los últimos tiempos, que el enemigo no va a dejar de hacerlo la guerra. El enemigo está tirándolos a nosotros, está tirando a modo de que usted se desanime, a modo de que usted se vuelva al mundo, de modo de que usted se vuelva atrás. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros los apartemos del camino de la verdad. Es lo que quiere el enemigo, que nosotros dejemos de santificarnos. Tenemos que santificarnos más, ahora más que nunca. La venida del Señor se acerca y el pueblo no se quiere santificar. No lo queremos santificar porque este es parejo. No lo queremos santificar. Queremos vivir un evangelio acomodado. Queremos vivir un evangelio acomodado. Dios no quiere eso. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que someternos cada día a esta palabra. Si queremos cielo, tenemos que santificarnos. Pero si vivimos en el pecado, no creamos que lo vamos a ir para el cielo. Viene Cristo, los quedamos si no los queremos santificar. Porque Dios nos dice que los santifiquemos. Es el tiempo de que nosotros lo pongamos a cuentas cada día. Que ya no vivamos nosotros a como nosotros queramos. Que ya no vivamos nosotros así como está este mundo, acomodarnos a este mundo. No podemos vivir a este mundo así como está el mundo. No podemos, nosotros tenemos que hacer la diferencia cada día en este mundo que cada día se pierde. ¿A dónde está la iglesia que hace la diferencia? ¿A dónde está la iglesia que hacemos la diferencia? A veces no queremos hacer la diferencia nosotros. Queremos vivir como el mundo vive, pero no queremos hacer la diferencia.
Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que pagar un precio nosotros cada día. El pueblo de Dios quiere vivir acomodado a este mundo. Y si nosotros vivimos acomodados a este mundo, no podremos santificarnos. Jamás de los jamás podemos santificarnos. Nosotros tenemos que someternos a esta palabra. Si nosotros buscamos de Dios, las cosas cambiarán. Alabanza al Cordero de Dios. Sigue diciendo ahí en el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Cuando hay alguien que está dañado, su corazón va a querer dañar a los demás. Dice la palabra, tenemos que tener cuidado, amada iglesia. Si nosotros somos de Dios, tenemos que conocer quién nos está hablando. Tenemos que tener cuidado nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque a veces puede haber corazones dañados. Y si nosotros, a veces hay mucha gente que anda el corazón dañado y puede dañar su corazón. Por nosotros que cada día tenemos que someternos a la palabra para ver qué clase de espíritu es que estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura. Tenemos que tener cuidado, amada iglesia. Vamos a leer en el libro de Efesios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra del Señor, amada iglesia, porque no es con nuestro hermano, no es con nuestra hermana la lucha, sino dice es contra espíritus, contra potestades que se levantan para que a veces unos a otros no los llevemos bien. Tenemos que saberlos entender ahora más que nunca nosotros. Tenemos que estar unidos, unánimes cada día, orando unos por otros. Pero ahora nosotros ponemos la mirada en el hombre, en la mujer. No la ponemos en Cristo. Tenemos que cada día nosotros santificarnos en Cristo cada día. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo en el 13, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Poderoso Dios, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, dice, que estemos firmes. Alabado sea Dios. Y vamos a seguir leyendo en Efesios 6:14. Estad pues, dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué bonita es la palabra, amada iglesia. Cuando nosotros leemos esta palabra, ¿verdad? Cuando nosotros leemos esta palabra, lo llenamos cada día de esta palabra. Nosotros cada día, cuando nosotros leemos esta palabra, cambia nuestra mente, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos esta palabra, esta palabra los va a confrontar cómo están nuestras vidas, porque la palabra los confronta. La palabra es medicina para el pecado, y si nosotros no queremos tomar esta palabra, viviremos todo el tiempo en el pecado. Amén. Si nosotros no queremos obedecer esta palabra, todo el tiempo viviremos en el pecado. Si no lo queremos santificar,
no los espera nada bueno. Tenemos que nosotros buscar de Dios y ser agradecidos con Dios. Y vamos a irnos a primer libro de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dice la palabra, como hijos obedientes. Si somos hijos obedientes nosotros, no los conforméis, dice, a los deseos que antes, como vivíamos antes. Y vamos a irnos a la palabra de Dios en primera de Juan 2:15. Y dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Si nosotros vivimos así como es esta palabra, a como el mundo quiere, estamos mal nosotros. Nosotros tenemos que santificarnos. Dice, como decía antes allí, como hijos obedientes, no lo conforméis a este mundo. No lo conforméis a este siglo, porque si nosotros lo volvemos, dice, antes como vivimos en la ignorancia, antes nosotros vivimos en la ignorancia, pero ahora de que Dios nos ha traído a sus caminos, ya no podemos volvernos nosotros, como dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:15, no améis al mundo. Si nosotros lo volvemos al mundo, recuerde que el enemigo, que el mundo quiere que nosotros agarremos todo lo que hay en el mundo. Entonces, si nosotros hacemos lo que hace el mundo, no podemos santificarnos. Porque que le estamos dando más cabida al enemigo que a Dios. Y si nosotros lo sometemos a Dios, vamos a santificarnos cada día. Vamos a buscar su presencia. Pero si no, nosotros no lo sometemos, amada iglesia, no podremos santificarnos. Y Dios nos dice que necesitamos que lo santifiquemos cada día. Alabado sea Dios. Y seguimos leyendo la palabra del Señor en primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, si invocamos al Padre, que sin excepción de personas, dice, juzga según la obra de cada uno, dice que tenemos que conducirnos nosotros, porque no, ahí Dios va a dar su paga a cada uno. A ver, nosotros pensamos que no lo ven. Tengamos cuidado, porque dice la palabra de Dios que Dios dice, no hace excepción de personas. Si cometemos pecado, tenemos que pagar por el pecado. Podemos arrepentirnos, tenemos la oportunidad. Nosotros podemos cada día caminar, dice, todo tiempo en vuestra peregrinación, caminar cada día obedeciendo a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces nos hace muy difícil nosotros vivir en paz, ¿verdad? A ver, el enemigo es lo que a veces quiere que nosotros vivamos en contiendas en la misma iglesia. Y la palabra de Dios dice que tenemos que seguir la paz con todos. Tenemos que nosotros vivir en paz con todos. No solo con uno solo hermano, dice con todos. Si nosotros no estamos en paz con todos, no esperemos cielo, porque la palabra de Dios nos dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a leer en el libro de Números. En el libro de Números 22 al 13. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés, Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiera muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová
de Jehová este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni higuera, ni viña, ni granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó. Vemos, amada iglesia, que Moisés le dieron una orden, y él desobedeció esa orden, porque le dijeron que solo le hablara a la piedra. Y aquí dice la palabra de Dios: a veces Moisés estaba enojado con aquel pueblo porque les dijo rebeldes, porque a veces hay mucho pueblo rebelde. Y nosotros, amada iglesia, tenemos que nosotros buscar más de Dios, porque si nosotros no buscamos más de Dios, todo el tiempo vamos a vivir en contiendas y en problemas. Vemos a través de la palabra de Dios, dice que este pueblo, si leemos en la palabra de Dios, este pueblo todo el tiempo era rebelde. Todo el tiempo ellos estaban contra Moisés, ¿verdad? Pero dice, va a ver lo que pasó allí. Moisés se enojó, y la palabra de Dios dice que Moisés, dice, no entró a la tierra. ¿Por qué? Porque desobedeció la orden que le dijeron. ¿Qué le dijeron? Que solo le hablara a la peña. Y dice, porque ellos dejaron, tal vez, Jehová les dice allí, que tal vez ellos no creían en lo que él iba a hacer. Jehová se va manifestado en el desierto, en este pueblo. Pero ve lo que pasó allí. Dice la palabra de Dios que Moisés no hizo lo que le dijeron. Por eso nosotros tenemos que obedecer esta palabra. Vemos muchos ejemplos a través de la palabra del Señor. Vemos a un Saúl que le dieron una orden, y él desobedeció esa orden. Y dice, por haber desobedecido esa orden, dice que fue desechado. Y Dios no quiere desechar a nadie. Dios solo quiere que le obedezcamos. Si nosotros buscamos de Dios, vamos a poder santificarnos. Si nosotros no buscamos de Dios, no lo sometemos a Dios, Dios no va a poder hacer nada en nuestras vidas si nosotros no le damos la oportunidad. Para nosotros poder santificarnos, tenemos que buscar más de Dios. Si usted no se quiere santificar, siga su camino como va, que nada bueno le espera. Porque Dios un día dice, dará su paga a cada uno, sea por las obras buenas o las obras malas que te haga. Pero Dios nos dice que lo santifiquemos, que ya no vivamos como nosotros queramos.
sino dice que lo santifiquemos, que busquemos la santificación. Sí, amada iglesia, podemos tener de todo nosotros en esta tierra, de todo. Pero si no lo santificamos, no esperemos que lo vamos a ir con el Señor. Lo vamos a quedar por la misma rebeldía, así como aquel pueblo dice de Israel, que no quiso santificar, no quisieron obedecer, porque todo el tiempo este pueblo se rehusaba a obedecer la voz de Dios. Y Dios no quiere, dice, que seamos como ese pueblo que se rehusaba a escuchar la voz de Dios. Todo el tiempo ellos se quejaban que ellos preferían mejor que haberse quedado en Egipto, dice. ¿Pero por qué? Porque ellos no querían obedecer esa palabra. Y ahí están las iglesias de estos tiempos. A veces no queremos nosotros someternos. Estamos como ese pueblo rebelde que no se quieren someter. Así estamos nosotros en estos tiempos. Por eso el tema se llama: necesitamos nosotros, ¿verdad?, santificarnos cada día. Si nosotros queremos cielo, tenemos que pagar un precio. Para santificarnos nosotros, tenemos que buscar de Dios, para que seamos dóciles a la palabra de Dios. Si nosotros no los sometemos o no los congregamos, no va a haber un cambio en nuestras vidas. Tenemos que nosotros dejar de que Dios moldee nuestras vidas. Si nosotros no dejamos que Dios moldee nuestras vidas, todo el tiempo vamos a vivir como nosotros queremos. Cuando no hay un sometimiento, cuando no hay una búsqueda, tenemos que nosotros pagar un precio. Tenemos que pagar un precio nosotros si queremos cielos. Tenemos que apartarlos del pecado, apartarlos de la maldad, apartarlos de tanta cosa. A veces, porque nosotros a veces no sentimos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hay sometimiento. Si nosotros los sometiéramos a la palabra de Dios, sintiéramos la gloria de Dios cada día, sintiéramos su presencia. El pecado lo separa de la presencia de Dios. Donde hay pecado, Dios no puede manifestarse, porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Donde hay pecado, Dios no puede manifestarse, jamás de los jamases. Si nosotros lo sometemos a la palabra, buscamos de Dios, Dios se va a glorificar en su vida. Si usted quiere sentir la gloria de Dios en su vida, tiene que santificarse, porque eso nos llama a Dios, que lo santifiquemos cada día. Y dice que sin paz y sin santidad nadie le verá. Tenemos que nosotros, amada iglesia, someternos cada día a la palabra de Dios. Amén, aleluya. Tenemos que nosotros obedecer esta palabra. Si nosotros obedecemos esta palabra, amada iglesia, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. El enemigo, cuando nosotros empezamos a buscar de esta palabra, recuerde que el enemigo lo hace la contraria. Recuerde que el enemigo no se va a quedar quieto. Cuando usted busca de Dios, el diablo se le va a levantar. Por eso a veces la gente no se quiere someter a la palabra. A veces porque a veces no los queremos someter a la palabra, porque usted le va a hacer la guerra al diablo. Y cuando usted le haga la guerra al diablo, el diablo no se va a quedar quieto. Recuerde esta palabra que le estoy diciendo. Si queremos cielo, ¿cuántos queremos cielo? Todos queremos cielo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que tenemos que santificarnos. Y es lo que cuesta, amada iglesia, santificarnos. Cuesta santificarnos, pero a eso nos llama Dios. Amén. Y esa es la palabra que Dios ha puesto en mis labios, en mi corazón. Amada iglesia, si Dios le ha hablado, ahí está el altar que usted puede pasar. Mientras hay vida de esperanza, nosotros podemos ponerlas a cuentas. Cristo viene pronto y no juguemos con el evangelio. No juguemos con el evangelio. Sometámonos cada día al Señor. Buscamos de Él, ahora más que nunca. No pelee solo, porque usted pelea solo, no puede hacer nada. Tenemos que dejar que Dios pelee por nosotros. Amén. Póngase de pie. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, le doy gracias, Señor amado.
Gracias, poderoso Dios, por tu palabra, Señor, que usted ha puesto en mi corazón, Dios mío amado. Yo he hablado de lo que usted ha puesto, Dios mío. Dios amado, yo pongo en tus manos, Señor amado, a cada uno de este pueblo, Señor, que está en este lugar, Señor amado. Tú nos llamas, Señor amado, a santificarnos cada día. Tú nos llamas, Padre Santo, Dios mío, que nos apartemos del pecado. El que cubre sus pecados, dice, no prosperará. Pero si los confesamos, nosotros seremos victoriosos. Poderoso Dios, ayuda a cada uno, Señor, los que están en este lugar, Señor. Yo pongo en tus manos, Dios mío, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. A cada uno de los que han pasado este lugar, Señor amado. Sí, Dios mío amado, que tú nos hablas cada día, Señor. Dios mío, tú hablas a nuestros corazones para que nosotros, Dios mío amado, podamos, Señor amado, santificarnos cada día y podamos ser salvos, Señor amado. Poder, Señor mío amado, libertado, Dios mío amado, de toda atadura. Padre Santo, ayuda a mis hermanos y hermanas, Señor amado. Ayúdalos cada día, Señor amado, que los sometamos cada uno, Señor. Que busquemos tu presencia, tu rostro, Señor amado. Dios mío, ayúdanos a humillarnos, Padre Santo, Dios mío. Tu palabra dice, Señor amado, que se humilla, Señor amado, usted lo ve de cerca, Señor amado. Oh poderoso Dios, gracias le damos, Padre Santo, por cada uno, Señor amado, que se humilla, Señor, y entiende, Dios mío, tu consejo, Señor. Entiende, Señor amado, que tu venida se acerca, Señor amado. Dios mío, tú hablas a cada uno, Señor amado, no queriendo, Señor, que ninguno perezca, Padre Santo, sino, Padre Santo, que todos procedamos al arrepentimiento. Oh Dios mío, pongo en tus manos a cada uno, Señor, fortalece a cada uno, Señor amado, de las fuerzas, Dios mío, fortalezas para seguir adelante en tus caminos, Señor amado, y permanecer en tu verdad, Señor amado. Gracias le damos en esta hora. Allá los que están en las cámaras, los que los están viendo a través de las redes sociales, si alguno ha escuchado la palabra, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Señor amado, has hablado a mi vida. Yo le pido, Señor amado, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como mi único, suficiente Salvador. Gracias, Dios mío amado, por perdonarme. Gracias, Dios mío amado, por apuntar mi nombre en el libro de la vida. Si alguien se va a reconciliar, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Señor amado, yo me reconcilio. Gracias por haber hablado tu palabra, Señor amado. Dios mío, en esta hora yo me reconcilio, Señor amado. Te pido que me ayudes a seguir adelante. Si usted ha hecho esa oración, que Dios me la bendiga. Si lo tiene, busque un lugar donde pueda congregarse, donde puedan predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga, amada iglesia.